Hola, hola, ¿qué tal? Soy Natalia Ramírez, licenciada en Educación, y en este podcast, que lleva por nombre Sin Motivo Aparente, vamos a hablar del trastorno del espectro autista. En esta segunda temporada comenzamos hablando de la neurodivergencia o cerebros neurodivergentes. En base a eso vamos a ir desglosando todos esos trastornos que están ubicados dentro de la neurodivergencia para poder entender y comprender el término como tal. Esta segunda temporada nos llevó a hablar primero del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, los que van a conseguir al inicio de la temporada. Hoy vamos a comenzar hablando del trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son sus características o qué signos presenta? ¿Cuál es el concepto real? ¿Cuáles son las causas? Y sobre todo, ¿cómo podemos acompañar a estas personas que son diagnosticadas con este trastorno? El tema de hoy es TEA o trastorno autista o trastorno del espectro autista. Se preguntarán, ¿cómo debemos llamarlo? Va a depender de la clasificación o el tipo que este trastorno nos dé según el diagnóstico que vamos a recibir. ¿Qué vamos a entender? Vamos a comprender el concepto primero. ¿Qué es el TEA o trastorno del espectro autista? Bueno, son discapacidades a nivel del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Por eso, este es uno de los trastornos que está dentro de la neurodiversidad. Las neurociencias en la actualidad se han encargado de darle otros conceptos para cuidar la emocionalidad de aquellos que lo padecen o que lo tienen. Entonces, las personas con espectro autista a menudo tienden a no comprender cómo poder socializar y relacionarse con el entorno. Tienen problemas en la comunicación o dificultades en la comunicación. Pero ojo, no necesariamente el ser no verbal me califica o me clasifica con trastorno del espectro autista. Hay que aprender que no toda persona que tiene algún retardo o algún déficit del lenguaje tiene trastorno de espectro autista o es autista. Sus comportamientos son repetitivos, lo que llamamos nosotros movimientos estereotipados, ¿no? Y sus intereses son muy puntuales. Hay niños, por ejemplo, que les gustan los carritos, hay otros que les gustan los bloques, hay otros que solo les gustan los dinosaurios, hay otros que solo les gustan los libros. Porque aunque todos tienen el mismo diagnóstico, sus características o signos pueden presentarse de diversas maneras. Entonces, de forma muy distinta, cada uno va a representar su trastorno en el momento. A medida que vamos evolucionando en este trastorno, nos damos cuenta que con el paso del tiempo y con las terapias indicadas, porque hay que resaltar que cada niño que se comienza a diagnosticar con un trastorno en el neurodesarrollo a temprana edad, es necesario buscar los especialistas pertinentes que se encarguen de minimizar esos rasgos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esta evolución va a permitir que ellos puedan conseguir una manera de aprender, una manera de moverse, una manera de comunicarse, pero va a depender, ¿sí?, de esa batería de terapias que debe llevar, principalmente la del lenguaje, suponiendo que una de las características puntuales en un diagnóstico sea el no verbal o el no hay lenguaje verbal y expresivo. Eso no quiere decir que no hay comprensión en la interacción comunicativa. Es importante resaltar que en la actualidad hay un gran porcentaje de la población adulta que ha aprendido de manera empírica a desarrollar sus trastornos y a minimizar los rasgos, pero que siguen padeciéndolo y andan por la vida sin diagnóstico. Yo tengo una historia muy oportuna en una red social, en una oportunidad interactuando sobre este tema con un grupo de personas con diagnóstico del trastorno autista, precisamente por ser adultos que han sido diagnosticados después de los 30, 40, 50 años. Había un caballero que decía muy fervientemente que como se estaban usando los términos en esa sala no eran los adecuados. Observando la situación y viendo el malestar que en él causaba el hecho de que esas personas estaban dando términos, estaban dando rasgos, estaban dando signos con un lenguaje muy clásico, eso a él le causaba una molestia irremediable y era casi que imposible ocultarla. Cuando yo le pregunto puntualmente qué edad tenía, él me contesta 56 años. Y cuando le pregunto a qué edad fue diagnosticado, él me dice a los 50 años. Cuando le pregunto por qué buscaste el diagnóstico, por ver tantos fracasos,
tanto laborales como sociales, como familiares, como de pareja, en la trayectoria de su vida. Entonces, imagínense ustedes 50 años padeciendo un trastorno, porque hay que recordar que se llama trastorno porque no tiene cura. No es una enfermedad. Ah, yo tengo la enfermedad del autismo, o mi hijo, o mi adolescente, o mi adulto tiene una enfermedad de autismo. No es una enfermedad, es un trastorno porque no tiene cura. Lleva tratamiento, acompañamiento para minimizar los rasgos y hacer que tu vida o que la vida de las personas que tenemos cerca o cercanas a nosotros que tengan o padezcan el trastorno, nosotros podamos hacerlo más fácil. Entonces, 50 años de vida sin saber qué era lo que estaba pasando dentro de tu cerebro, donde tus conductas variaban y cambiaban de manera constante y tú sin darte cuenta. Es importante en la actualidad, adultos, niños, niñas, adolescentes, en lo que nosotros veamos rasgos muy significativos, como la poca comunicación, porque yo puedo tener comunicación y tener autismo, la, la poca socialización, y compartir en espacios muy abiertos con mucha gente, la hipersensibilidad auditiva, la hipersensibilidad visual, algún trastorno sensorial, ya sea olfativo, gustativo, auditivo, visual, kinestésico, tomarlos en cuenta y buscar los diagnósticos pertinentes de los especialistas adecuados. ¿Para qué? Para brindar esas herramientas que necesita cada uno por separado, porque hay que saber que cada persona que tiene o posee el trastorno del espectro autista, aunque sus características para evaluación son las similares, puede que en cada uno de ellos actúe de forma diferente. Entonces, esas personas deben buscar la forma de recibir un diagnóstico oficial y así con ello llevar las terapias pertinentes para poder alcanzar esos objetivos que en oportunidades a ellos se les hace muy complicado. Quisiera resaltar, y es sumamente importante y responsable, que cuando recibimos este tipo de contenido e información, no pedir bajo una red social ninguna un diagnóstico o una valoración, porque eso es lo que debemos hacer de manera presencial con un terapeuta, con un especialista en cada área. Porque es irresponsable que porque yo te lea las características o te diga los signos que puede presentar una persona con trastorno autista, yo venga a dar un diagnóstico a través de una red social, porque eso amerita una serie de acompañamientos, de sesiones, donde vamos a investigar, vamos a evaluar, a observar tus diferentes conductas. Y para eso debe haber un espacio de confianza en la interacción, donde yo me sienta cómodo con ese terapeuta, con ese especialista, ya sea el neuropsicólogo, el neurólogo, el psicólogo o ya los que tienen una especialización dentro de lo que es el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del trastorno del espectro. Dentro de los síntomas que vamos a conocer o de los signos que vamos a conocer, a mí me gusta llamarlo más características que síntomas y signos, porque la palabra síntoma para mí suena a enfermedad y no es una enfermedad, vuelvo y repito, es un trastorno. Una de ellas, que es la más resaltada, es las destrezas comunicativas e interacción social. La mayoría de las personas que padecen este trastorno son negadas a la interacción social. Y su destreza comunicativa no es que no la pueden realizar, es que simplemente con sus temas de interés y conocimiento. Y no en todos los grupos donde ellos se desarrollan o desenvuelven. Entonces, algunos ejemplos de estas destrezas o de estos signos que ellos pueden tener está el no responder cuando los llaman por su nombre. No importa la edad. Aquí se hace mucho énfasis en la edad, en la primera etapa. Yo diría que no. Yo diría que aquí entra una etapa también adulta donde escojo no escuchar cuando cierto grupo de personas está mencionando mi nombre. Si mi trastorno es bien acentuado y aún no he sido atendido de manera acorde. Sin embargo, en las edades tempranas, entre los 7 y 9 meses, el niño debe responder a su nombre. Ejemplo, Carlitos, y el niño por lo menos debe girar a mirar. Si yo veo que esa conducta es repetitiva porque no responde cuando lo llamo por su nombre, yo debo estar atenta y pedir una valoración. Está muy pequeño, van a decir algunos. Bueno,
Yo creo que hay pediatras especializados en el área. Hay pediatras que se encargan de trabajar el trastorno del espectro autista desde la estimulación temprana, que viene de 0 a 3 años, para minimizar el rasgo o minimizar el trastorno. No mostrar expresiones faciales como felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, dolor. Todo esto es observable si yo estoy constantemente bajo el cuidado del menor. ¿Ya? Cuando tenemos niños en edad de guardería, que hay muchas madres que toca que a los 4 o 6 meses dejar al niño en la guardería o en el nido o en el preescolar para que sea cuidado por alguien más, y esa sugerencia me la entrega el colegio, porque las maestras particularmente se preparan mucho en estas áreas, sobre todo en la estimulación temprana. Nosotros como padres responsables debemos estar atentos a ese llamado de atención. No creer que es la maestra porque está molestando. No creer que es la maestra porque no tiene nada más que hacer. Es que a nosotros los docentes nos llama poderosamente la atención el desarrollo, las etapas del desarrollo evolutivas del niño, y cuando no se cumple una según la edad, que no quiere decir que todos lo van a hacer así, pero el común denominador me dice que sí, yo comienzo a prestar atención y comienzo a hacer un llamado de atención a ese representante o a ese papá, porque es importante el diagnóstico a tiempo para evitar que ese trastorno afiance los rasgos y se haga más complicado o más extenso el proceso de alcanzar otro tipo de nivel. Entre otras de las características es que no participan en juegos simples, como el bailar, el aplaudir, ese interactuar de escuchar la música y hacer movimiento. Puedo tener la música a un volumen muy elevado porque no tengo hipersensibilidad, simplemente tomo una sordera selectiva y la música está allí y no me importa y yo sigo jugando con el cubo, con el carrito, con el dinosaurio, con la muñequita, con la tacita. Va a depender del gusto o la fijación que el niño tenga. Entonces, estas expresiones o esta manera de interactuar se dan y se deben observar a partir de los 9 meses en adelante. ¿Para qué? Para poder evitar que el atraso sea mayor. Usar poco o ningún gesto cuando alcance el año. Nos vamos a conseguir, o nos conseguimos, o se van a conseguir. Es que él conmigo interactúa, a mí me mira, a mí me abraza. Y siempre mi pregunta es, ¿eres la persona más cercana a su cuidado? Y la respuesta comúnmente es sí. No es que ellos no tienen lazos afectivos, es que son selectivos con quien hacen un lazo afectivo. Esa es la gran diferencia entre tener el trastorno con conocimiento o estar en desconocimiento del mismo. Estos lazos afectivos son importantes que nosotros notemos. El niño o la niña nos abraza, el niño o la niña nos toma de la cara, se deja acariciar, se deja abrazar, se deja tomar de las manos, se deja peinar. Eso es importante y eso a partir del año, cuando yo voy ya a mostrar puntos importantes dentro de ese rasgo, yo comienzo a darme cuenta qué tanta afectividad hay entre nosotros y qué no pasa con todo el entorno que esté. Estos lazos son necesarios. Recordándoles que hay episodios anteriores donde hablamos de los estilos de crianza, en cómo podemos trabajar en nosotros como padres para formar esos lazos, para fortalecerlos y hacer que en vez de que se queden estáticos o disminuya, vayan en crecimiento. Uno de los rasgos también muy puntuales, porque son muchos los que debemos tomar en cuenta, pero vamos a mencionar unos dos más, es el poner objetos o juguetes apilados o uno al lado del otro. Hazle un cambio a esa estructura y vas a conseguir un episodio de berrinche en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos tienen la condición de ser muy estructurados y si quiero que todo vaya en orden, de menor a mayor o de mayor a menor, así siempre voy a querer que estén. Y otro es enfocarse en partes de objetos. Ese es uno de los más puntuales. Dentro de casa siempre van a tener un lugar específico para sentarse, un lugar específico para jugar,
cambiarle la estructura o el esquema visual de ese espacio puede generar en él o en ella episodios. Entonces tenemos que estar atentos. Por eso, a partir de estas pocas características sencillas, no nos podemos quedar con ellas nada más. Es necesario un diagnóstico responsable, hacer uso de esta información para hacer una comparación y buscar a un especialista en el área donde yo pueda interactuar y la observación para la evaluación sea eficiente. Si dentro de tu cotidianidad crees que tienes a alguien cercano que en lo que puedas visualizar y observar estas pocas características que te he mostrado, te hago una invitación. Puedes dejarme tu comentario, puedes ir a la campanita, activar, seguir, compartir, hacer que esta información llegue a más familias, a más padres, a más cuidadores, a más educadores, a cualquier persona en común, porque como los dije al principio, hay personas con este trastorno que no tienen diagnóstico. Pero es importante que si quieres alguna interacción, quieres recibir alguna información aparte, te pongas en contacto con nosotros a través de alguno de nuestros comentarios. Es importante que si tú tienes adultos a tu alrededor que tengan este tipo de características o comportamientos, poniendo un ejemplo básico, a veces convivimos con personas, ya sean papá, mamá, hermanos, primos, tíos, en el que si tú mueves de su espacio un objeto a otro lugar, entran en crisis, colapsa. Entonces hay un impulso de efusivo, ¿no? De expresar la molestia porque tú le cambiaste esto. Cambian de estados de ánimo, están o muy, muy, muy eufóricos o están muy, muy, muy enojados. A veces presentan episodios de ansiedad y no siempre presentar un episodio ansioso tiene que ver con un trastorno ansioso. Puede ser que yo tenga este trastorno y no lo sepa y ande por el mundo sin saber qué me pasa realmente y eso me lleve constantemente a sentirme como una persona inútil, fracasada, que no consigue un rumbo, una orientación. Entonces, dentro de esto, la invitación es que ustedes busquen que esa persona logre ver en él esas características que están causando molestia tanto en él mismo como en su entorno y hacerle recomendaciones pertinentes. Desde este espacio te podemos invitar a contar con un personal que puede hacerte una evaluación de manera presencial y darte esas herramientas y esa orientación para poder orientar y poder corregir ese tipo de síntomas o signos o características que no te permiten convivir de manera armónica en tu espacio. Si crees que este contenido ha sido útil para ti, te invito a activar las notificaciones, a comentar, compartir, interactuar, seguirnos en nuestras redes sociales. Y por allí podemos interactuar y solucionar ciertas dudas porque a veces creemos que en nuestra cotidianidad pasan cosas sin motivo aparente.